Si ustedes le dicen al Señor, Señor, te amo, les digo, la unidad es la persona. Lo aman y la unidad estará allí. Ya la tenemos. Todos la tenemos. Solo tenemos que guardar la unidad. Guardar esta unidad. ¡Aleluya! Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El tema del libro de Efesios es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Por tanto, no es sorprendente que la unidad de los creyentes sea un aspecto que este libro recalca. Sin embargo, el apóstol Pablo no habla nada acerca de transigir, negociar o llegar a un acuerdo respecto a esta unidad. Más bien, la unidad que se describe en Efesios es la unidad del Espíritu, una unidad auténtica, genuina e interior, y que para poder experimentarla necesitamos manifestar ciertas virtudes humanas que no forman parte de nuestro temperamento natural. Efesios 4, del 2 al 3, dice: con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿qué es nuestra unidad? Nuestra unidad es una persona, el Señor Jesús mismo, quien como espíritu vivificante mora en nuestro espíritu humano. El espíritu vivificante que mora en nosotros es nuestra unidad. De esto trataremos en el estudio vida que consideraremos en esta ocasión. El mensaje se titula Guardar la unidad del espíritu. Y nuestro invitado una vez más es Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio. Gracias. Estoy muy entusiasmado con el mensaje de hoy. Antonio, el versículo 3 es muy conocido y habla acerca de ser diligentes en guardar la unidad del espíritu. Lamentablemente, lo que abunda hoy día de manera práctica en el cuerpo de Cristo es la división. Al comienzo del capítulo 3, Pablo dice que es prisionero de Cristo Jesús. Luego vuelve a repetir lo mismo en Efesios 4:1, donde dice que es prisionero en el Señor. Es obvio que Pablo no se refería a su entorno físico, ya que en aquel momento él era prisionero en una cárcel romana. Entonces, ¿nos podría explicar qué era lo que Pablo sentía interiormente respecto a su situación? Es sorprendente que Pablo se considerara un prisionero del Señor Jesús, a pesar de que estaba en una cárcel romana. Obviamente, en la cárcel, el entorno de Pablo no era bueno, pero Pablo se consideraba a sí mismo como un prisionero en el Señor y un prisionero de Cristo Jesús. Pablo exhortó a los santos a andar como es digno del llamamiento de Dios, basándose en su condición de ser prisionero en el Señor. El hecho de que era apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, eso le autorizó para presentar la revelación acerca de la iglesia, es decir, para hablar del misterio de Cristo. Por otro lado, el hecho de que era prisionero en el Señor le hizo apto para exhortarnos a nosotros a que andemos como es digno del llamamiento de Dios. El andar de Pablo era digno del llamamiento de Dios. Además, él asumió la responsabilidad exigida por dicho llamamiento. En calidad de prisionero, Pablo es un modelo para aquellos que deseamos andar como es digno del llamamiento de Dios. Si Pablo pudo andar como es digno del llamamiento estando en prisión, la Biblia afirma que también nosotros podemos. Eso es muy cierto.
Muchas personas piensan que Pablo estaba en prisión por causa de Cristo, pero esto no es una explicación completa. Una cosa es ser prisionero de Cristo Jesús y otra es ser prisionero en el Señor. Ser prisionero en el Señor es más profundo que ser prisionero del Señor. Esto implica que Cristo era su celda, ¿verdad? Así es. Pablo estaba totalmente limitado y restringido por Cristo. Más allá del hecho de que Pablo estuviera en una prisión romana, Cristo había llegado a ser la prisión de Pablo, la esfera en la cual Pablo se conducía. De manera práctica, hoy día existen muchas prisiones para nosotros. La prisión del trabajo, nuestra familia, el estudio y muchos otros. Mientras Pablo estaba en una prisión romana, él pudo experimentar a Cristo de una manera profunda y anduvo como es digno del llamamiento de Dios. E igualmente nosotros, si experimentamos y disfrutamos a Cristo como nuestra prisión hoy día, podremos andar como es digno del llamamiento de Dios. Este punto que usted acaba de mencionar es muy práctico. A pesar de que el tema de hoy es la unidad del Espíritu, no quiero dejar pasar por alto lo que usted acaba de decir. Pienso que muchas de las personas que nos escuchan sienten que son prisioneros en algún aspecto. Y es posible que las amas de casa se sientan prisioneras, encerradas en sus casas. Quizás otros se sientan encarcelados en su trabajo o tal vez los estudiantes sientan que son prisioneros en la escuela. En cierto sentido, estas son prisiones, pero Pablo encontró el secreto, o sea, la clave para ser libre en cualquier entorno. Pablo tomaba cualquier limitación en su vida como una oportunidad para permanecer como prisionero en Cristo y ganar más de Él. Por eso, Pablo es un modelo para nosotros. Él no trataba de escaparse de la prisión, sino que la aceptaba voluntariamente. Nosotros hacemos lo contrario, tratamos de escaparnos del trabajo o de nuestras responsabilidades en el hogar y pensamos que estamos siendo liberados. De hecho, la verdadera liberación en el Espíritu es ser prisioneros en Cristo Jesús. Cada vez que aceptamos voluntariamente nuestras circunstancias, experimentamos a Cristo de una manera más profunda. Bueno, regresemos ahora al tema del mensaje de hoy, que es ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Escuchemos a Witness Lee. El primer asunto que cubre el capítulo 4 es guardar la unidad del Espíritu. Esto es vital y crucial para el cuerpo de Cristo. La unidad es diferente de ser solo unidos. Una unión se forma cuando muchas personas se juntan, mientras que la unidad es una sola entidad. El Espíritu que está en los creyentes hace que ellos sean uno. Nuestra unidad es una persona, el Señor Jesús mismo, quien como Espíritu vivificante es hecho real a nosotros. Miren el techo de este salón. Esta unidad es como la electricidad que corre por muchas lámparas y las hace brillar como si fueran una sola. Aunque tal vez haya docenas de lámparas, la electricidad que corre por ellas las hace una sola. Por sí mismas, las lámparas no son una unidad, ni están unidas para formar una sola unidad. La electricidad que circula en las lámparas constituye la unidad de ellas. Esta electricidad no une a las lámparas, sino que ella misma es su unidad. En sí mismas son lámparas individuales y están separadas, pero en la electricidad ellas encuentran su unidad. El mismo principio se aplica a los creyentes de Cristo. El Espíritu que mora en nosotros es nuestra unidad. En Efesios 4:3, a esta unidad se le llama la unidad del Espíritu.
porque aparte del Espíritu no hay unidad. La unidad del Espíritu es el Espíritu mismo. De la misma manera que sin la electricidad no hay unidad en las lámparas, porque la unidad es la electricidad misma. Así que esta unidad se la podría llamar también la unidad de la electricidad. La unidad de la electricidad es simplemente la electricidad misma. Así que guardar la unidad del Espíritu no es algo aparte del Espíritu vivificante, sino que es guardar al Espíritu mismo. ¡Maya! Por consiguiente, guardar la unidad equivale a guardar el Espíritu vivificante. Muchas veces estaba en una situación en la que los cristianos hablaban mientras peleaban. Trataban de guardar la unidad mientras peleaban en la carne. Descuidaban al Espíritu, pero hablaban de la unidad. Separaban al Espíritu de la unidad. No deben hablar mucho de la unidad, solo deben guardar el Espíritu vivificante y la unidad estará allí. Si ustedes le dicen al Señor, Señor, te amo, les digo, la unidad es la persona. Lo aman y la unidad estará allí. Ya la tenemos, todos la tenemos. Solo tenemos que guardar la unidad. ¡Aleluya! Qué interesante lo que acabamos de escuchar. Existe un contraste marcado entre una unión humana y la unión genuina en el Espíritu, como lo presenta el libro de Efesios. Me pareció muy útil el ejemplo de la electricidad y las lámparas. Cuando la electricidad fluye por las lámparas en un salón, allí se produce una expresión de unidad. Antonio, ¿qué tal si usted nos complementa esta idea con su comentario? Ciertamente este es un buen ejemplo. Es interesante ver que todas las lámparas en un salón están separadas hasta que la electricidad sea activada al prender a alguien el interruptor. Una vez que eso sucede, las lámparas llegan a ser una, porque la electricidad las une. Así como las lámparas tienen la electricidad instalada en ellas, nosotros tenemos la unidad instalada en nosotros. La unidad es simplemente el Espíritu vivificante que mora en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, la unidad fue instalada en nosotros. Pablo dice que debemos guardar esta unidad. ¿Qué es la unidad? Nuestra unidad es Cristo como el Espíritu vivificante que mora en nosotros. No es necesario entonces hablar mucho acerca de la unidad genuina. Sin embargo, si queremos unir a un grupo de personas por medio del esfuerzo humano, eso requiere de gran cantidad de discusiones y de negociación. La verdadera unidad solo requiere de la presencia o el fluir del Espíritu. Este es un concepto muy diferente, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. A medida que guardamos la unidad del Espíritu, somos uno con los otros creyentes, así como las lámparas son uno al mantenerse en la corriente de la electricidad. En otras palabras, debemos mantener la electricidad fluyendo. Debemos permitir que corra el fluir del Espíritu. Si la electricidad deja de fluir, inmediatamente las lámparas se separan. Pero una vez la electricidad vuelve a fluir, entonces todas las lámparas llegan a ser una. Esa es la manera como guardamos la unidad del Espíritu. Guardamos la unidad al permitir que el Señor, como Espíritu vivificante, permanezca fluyendo en nosotros continuamente. Si esa es nuestra característica como cristianos, espontáneamente habrá unidad genuina entre nosotros y no necesitamos hablar acerca de ella. ¿Por qué? Porque la tenemos. En nuestra experiencia, cada vez que hacemos algo separados de Cristo, inmediatamente nos separamos de los demás creyentes. No importa cuánto tratemos de ser uno, si no tenemos la realidad de Cristo, como Espíritu vivificante,
no seremos uno en esencia. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. Pablo menciona estas virtudes antes de hablar acerca de guardar la unidad del Espíritu. El orden en los versículos tiene un significado especial, y este es el tema de nuestra siguiente porción en el estudio vida con Winnesley. Continuemos con el mismo. You have to keep the oneness of the Spirit Debemos guardar la unidad del Espíritu with lowliness in all things and with meekness in all things. con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor. We have a problem here. Tenemos un problema aquí. We just cannot No be- podemos ser humildes ni mansos. Entonces, ¿qué debemos hacer con este versículo? Ni tampoco tenemos la longanimidad, o sea, la virtud de sufrir por largo tiempo. Ni tampoco tenemos el amor. Ser humildes es permanecer en un nivel bajo, y ser manso significa no pelear por uno mismo. Estas dos virtudes son para tratar con nosotros mismos. Y por otro lado, tener longanimidad es sufrir el maltrato. Y esta virtud es para relacionarnos con otros. Yo no deseo entrar en los detalles porque durante años le he tenido miedo a este versículo. He tenido problemas con este versículo. No he podido entenderlo. ¿Por qué el apóstol Pablo habló de estas características al comienzo, antes de hablar acerca de guardar la unidad del Espíritu? Déjenme decirles un poco de esto. Si queremos guardar la unidad del Espíritu, debemos tener una humanidad apropiada. Nuestra humanidad debe ser una humanidad llena de humildad, mansedumbre y longanimidad. Pero estas no son virtudes que tenemos en nosotros mismos, que tenemos en nuestro ser natural. Nosotros no tenemos humildad, ni tenemos mansedumbre. Pero estas virtudes se encuentran únicamente en nuestra humanidad transformada, es decir, en la humanidad de Jesús. En Mateo 11:29, el Señor dijo que Él era manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad son características de la humanidad de Jesús. Toda humildad o mansedumbre que creamos tener es falsa y no pasará ninguna prueba. Alabado sea el Señor que hoy podemos tener la humanidad de Jesús, la cual se halla en su vida de resurrección. Estas dos cosas, la humildad y la mansedumbre, ciertamente implican transformación. Sin transformación no hay ni humildad, ni mansedumbre, ni longanimidad. Estas virtudes son las virtudes de la vida transformada. Cuanto más transformados somos, más de la humanidad de Jesús tenemos. Y al poseer la humanidad del Cristo resucitado, espontáneamente tendremos las virtudes necesarias para guardar la unidad del Espíritu. Pablo fue muy sabio en mencionar primero las virtudes y luego hablar acerca de guardar la unidad del Espíritu. Esto nos indica que para guardar la unidad se requiere mucho más que nuestra habilidad o nuestro temperamento natural, ¿verdad? Es cierto. Es posible que nos saltemos este versículo pensando que no tiene mayor importancia. Sin embargo, si no tenemos virtudes humanas transformadas, nos será imposible guardar la unidad del Espíritu. Al final del versículo dice, soportándonos los unos a los otros en amor. Esto no significa que nos toleramos los unos a los otros. Esta característica no se encuentra en nuestra humanidad natural. Por tanto, la única manera de guardar la unidad del Espíritu es mediante una humanidad transformada. La descripción que vemos en Efesios 4:2
no es la descripción de una persona humana, natural, común y corriente, sino de una persona que ha sido transformada, de una persona cuyas virtudes humanas le permiten guardar la unidad del Espíritu. Cuanto más somos transformados, más de la humanidad de Jesús tenemos. Y al poseer la humanidad del Cristo resucitado, espontáneamente tendremos las virtudes necesarias para guardar la unidad del Espíritu. La parte final de Efesios 4:3 menciona el vínculo de la paz. En este último segmento veremos lo que significa guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Regresemos con Winnesley. Now, Ahora, I'd like to fellowship with you quisiera tener comunión con ustedes about the uniting bond of peace. respecto al vínculo de la paz. This peace is altogether Esta the paz peace es la que Cristo logró en la cruz. Cristo abolió en la cruz las diferencias ocasionadas por las ordenanzas. La pared intermedia fue quitada. Ahora todos los creyentes judíos y todos los creyentes gentiles tienen que ser uno. Si no, no hay unidad. Si no, no hay cuerpo. Solo habría división. Todas las diferencias entre nosotros han sido abolidos en la cruz. Esta paz debe unir a todos los creyentes y por lo tanto debe llegar a ser el vínculo de nuestra unidad. El vínculo de la paz es en realidad la obra de la cruz. Y esta obra quitó todas nuestras diferencias entre nosotros. Hoy día no debe haber ninguna diferencia entre nosotros y los otros santos. Esto no se puede entender doctrinalmente, pero sí lo podemos experimentar. Nuestra propia experiencia nos enseña que cuando experimentamos la cruz, se terminan las diferencias entre nosotros y los demás. Pero tan pronto abandonamos la posición en la cruz, aparecen las diferencias. Esto sucede no solamente en la vida de iglesia, sino también en la vida familiar. Con frecuencia el amor entre marido y mujer se ve sepultado bajo las diferencias que surgen cuando los cónyuges se bajan de la cruz. La única manera de desechar las diferencias consiste en ir a la cruz y permanecer allí. Cuando hacemos esto, las diferencias desaparecen y tenemos paz. A medida que permanecemos en la cruz, la paz se convierte en el vínculo en que guardamos la unidad del Espíritu. Efesios 4:2 hace alusión a la necesidad de ser transformados y 4:3 a la necesidad de tomar la cruz. Debemos ser transformados a fin de tener humildad, mansedumbre, longanimidad y también necesitamos ser anulados por la cruz para tener el vínculo de la paz. Entonces, guardaremos la unidad del Espíritu. Muchos han estudiado el libro de Efesios desde el punto de vista doctrinal, pero si nosotros tratamos de lograr la unidad por medio de la comprensión doctrinal, no la lograremos. ¿No es así, Antonio? Correcto. Es muy claro lo que Pablo nos dice. La unidad ya está en nosotros. Simplemente debemos guardarla. Pero para poder guardarla, existen unos requisitos que están contenidos en el versículo 2. Necesitamos una humanidad transformada. Y además, necesitamos tomar la cruz. Una vez que permanecemos en la cruz, nuestras diferencias desaparecen y experimentamos la paz, que es el vínculo en que guardamos la unidad del Espíritu. Si tratamos de guardar la unidad del Espíritu doctrinalmente, fracasaremos. Cristo está en nosotros como el Espíritu vivificante todo inclusivo. Él no solo da fin a todas las cosas negativas, sino que además introduce todas las cosas positivas para que nosotros guardemos la unidad del Espíritu. Y esto, queridos radioescuchas, es maravilloso.
Amén, sí lo es. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros una vez más en este estudio vida tan precioso. Gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Si usted desea conocer más del ministerio de oración de la iglesia, llámenos al 1-800-810-1149 para darle más información de cómo obtener este libro, o simplemente búsquenlo o pídalo a su librería cristiana más cercana. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, para que el propósito de Dios en la tierra pueda ser cumplido. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.